a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, now honey, I've changed my mind. This love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Nada es más divertido que la desgracia, te lo aseguro, es la cosa más cómica del mundo. Nos reímos, nos partimos de risa al principio, pero siempre es la misma cosa. Sí, es como la divertida historia que hemos oído tan a menudo y que la seguimos encontrando divertida una y otra vez porque ya no podemos parar de reír. Esto escribió Samuel Beckett en Final de Partida, es una de las frases más sorprendentes de de que no hay nada más divertido que la desgracia humana. Uno le parece una cosa espantosa, pero en la propia obra termina riéndose de las desgracias de los personajes. Un personaje que está en una silla de ruedas, es ciego, pero es el dueño, el patrón, y un sirviente que está bien, pero tiene un problema en las piernas y no se puede sentar, o sea, siempre tiene que estar parado. Es parte del absurdo de Samuel Beckett, que yo creo que no es tan absurdo. Amigos, amigas, bienvenidos aquí a La Máquina de Pensar. Estamos en Radio Uruguay 1050M con Daniel Dorrego en controles de esta Máquina de Pensar y con el flaco Germán en la puesta a punto. Estoy recibiendo, ahora le damos la bienvenida a Germán Di Pierro. ¿Cómo le va, Germán? Buenas noches, muy bien. Buenas noches. Germán Di Pierro sacó o editó con Yaugurú, con la editorial de Macachín, Aparato Reproductor. Es un volumen de cuentos. ¿Qué es el aparato reproductor? Bueno, tiene diversos significados, Sí, ¿no? sí. Abarca diversos, puede ser tomado en el sentido literal, ¿no? En realidad, aparato reproductor aparece, esa expresión aparece nombrada en varios cuentos. ¿no? En el tercer cuento. Ajá. En el tercer cuento, en el tribunal, en un momento, la utilizo como metáfora de un micrófono. ¿No? Hay un momento en que una de las juezas va a tomar el micrófono y, Sí, bueno, sí. nombra el micrófono con esa expresión, aparato reproductor. Pero bueno, eso es simplemente el momento en que nombro. Después se dispara para el significado o el sentido de todos los cuentos del libro, Sí, ¿no? sí, sí. El telón de fondo de estos cuentos es la burocracia, es tema de la alienación de la gente. Alienación, sí, sí. En esos grandes instituciones, por lo menos, ¿no? Sí, que en realidad en el libro aparecen nombradas con una palabra en común que es una compañía. La ¿no? compañía. La compañía, sí, sí, seguro. sí, la compañía. Que nunca se explica bien qué tipo de compañía es como está el marco. Sí, puede ser el Estado, puede ser una mega empresa. Exactamente, sí, privada, pública. De multinacionales. Seguro. Ahí hay una cuestión también un poco de Kafka, ¿no? Por supuesto, claro, sí, esa institución enorme, ¿no? Que está como absorbiendo o encerrando a los personajes, que también determina situaciones que se narran, está ahí, ¿no? En el fondo de todos los textos presentes. Y la nombro todo el tiempo, la compañía, ¿no? Entonces aparece. En el segundo cuento aparece nombrado solamente una vez. En el cuento de las dos ancianas, hay un cuento de dos ancianas. Que es el único que, digamos, se separaría un poco de esto que estoy diciendo. En ese sentido, sí, seguro, porque simplemente son anécdotas de las dos viejitas, cosas que les pasan, y que igual está el tema, ¿no? De la autoridad o relación de vínculo. Bueno, ese es el otro tema. Cuando hablamos de la institucionalidad, de esta mega empresa, de la compañía, lo que hay, más que nada, son relaciones de jerarquía entre unos y otros, ¿no? Por supuesto. Y siempre, digamos, en un momento me hizo acordar, mirá, no tiene nada que ver, pero me hizo acordar, ¿te acordás el sketch de Olmedo? Que decía Rogelio Roldán, sí, ¿no? Sí, usted no haría tal cosa, y el tipo se tenía que arrastrar y hacer todas las cosas. Claro. Aquí pasa, sobre todo con el primero, ¿no? A eso iba, ¿no? En el primero creo que el sentido del relato es ese, ¿no? O sea, lo que yo quería decir era ese arrastrarse del empleado. Era la versión de Rogelio Roldán en el cuento. Y si querés leerlo de ese modo, está bien. Puede ser, sí. Pero la autoridad, como decías vos, es como el eje que atraviesa todos los textos. Es como el tema, creo, desde mi punto de vista, que es el tema del libro, ¿no? Creo. Sí, ¿no? En el primer cuento asistimos a un pobre funcionario que lo están presionando una y otra vez. Por eso me acordaba de Rogelio Roldán, que lo dirigen a él para que se vaya probando una ropa, un vestido que es espantoso. Es un disfraz, en realidad, ¿no? Claro, un mameluco y aparte todo podrido, reventado. ¿No? Que en realidad nunca tampoco queda claro para qué se lo obliga. Ni tampoco está tan bien descrito, me parece. Tampoco. Uno cree, yo por ejemplo en un momento pensé que podía ser un disfraz de un animal, ¿viste? Como se lo ponen a los de McDonald's a veces para que se disfracen, ¿no? Seguro, sí. Bueno. Es que eso fue un interés particular mío, cuando lo escribía, no dar una definición a
a la bestia o al animal al cual se estaba disfrazando, ¿no? Por eso, por ejemplo, hay un momento de referencia que tiene plumas, ¿no? Como un poco para distraer, ¿no? A ver, si tiene plumas, ¿qué puede ser, no? Claro. También aparece un peluche negro, no sé, parezca piel, es como... Sí. No, y aparte el jerarca no solamente le va exigiendo que se ponga determinadas partes del disfraz, sino que en un momento lo sienta en las rodillas. Sí, claro. También me hacía acordar también, digo, lo de Olmedo, lo de Pérez, ¿no? Usted ya lo siente. Seguro. Es que, claro, en realidad hay como también un acoso físico, ¿no? En el sentido, ¿no? En el momento también hasta lo mide, ¿no? Le mide la cintura, la entrepierna, como una invasión hasta que pasa por lo físico, ¿no? Claro. Y que, bueno, vinculado a eso, ¿no? Sí, pero es cierto, hay una invasión del libre albedrío de este pobre hombre, ¿no? Que está invadiendo, pero a mí me impactó cuando lo hace sentarse en las rodillas. Sí, claro, sí, seguro. Sí. Es como casi con una ternura, ¿no? Sí, claro. También, es que en el fondo también está el absurdo de la situación, ¿no? Fíjate que es un jefe que o sea, sentado, es como el planteo de las situaciones, tiene que ver, el absurdo está denunciando esa relación de dependencia, ¿no? O de, digamos... Sí, aparte no solamente la invasión del físico, de la libertad de este hombre, sino que el hombre, primero, no quiere disfrazarse, obviamente, y segundo, y mucho más importante, es que no sabe para qué. No sabe para qué, claro, seguro. Eso es lo más importante, digo, eso, Kafka, cuando en el proceso es enjuiciado aquel personaje, ¿no? Y no sabe de qué está acusado. Exactamente. Hay todo un proceso, creo, en el personaje del cuento, en el empleado me refiero, porque él pasa por varias situaciones, ¿no? Al principio es la decisión de negarse rotundamente, le dice, no quiero. Eso, bueno, genera la cólera del jefe, y bueno, y todo un planteo ahí aparecen los miedos del empleado, aparte del empleo, aparte del puesto. Ahora también hay referencia al desempleo, del país. Hay referencias también, no sé si en ese cuento, a la crisis del año Capicúa, ¿no? Seguro, del 2002. Del 2002. Sí. O del 17%, yo no quiero el 17%. Seguro, sí, el desempleo. El tema del desempleo. Sí. La crisis del 2002 es el marco, digamos, histórico de todos los relatos, ¿eh? También en el último cuento, los efectos psicosomáticos de Mi jefe en mí también aparecen referencias, capaz que muy implícitas o indirectas, ¿no? Pero me preocupé porque la época de todos los relatos... hay la de las dos señoras, también creo que hablan del ministro Bención. También, sí, bueno, claro, es un poco el título del cuento, ¿no? El ministro se refiere al ministro Bención, ¿no? El ministro Bención de la crisis, pero aparte ellas lo quieren. Sí, claro, principalmente Chiquita, ¿no? Que es la patrona, en la mitad del cuento se lo encuentra en un barco volviendo a la isla Gorriti de Punta del Este, y ahí generan una serie de cuestionamientos en torno a lo que pasó con la crisis del 2002, con su renuncia, ¿no? Pero aparece en el cuento y todo el ministro. Y termina diciendo, y Chiquita ensayó una agresión, conmovida, apenas desplegó los labios, pidió por su salud, por la de sus hijos y por la bendición del ex ministro. Seguro, sí. Sufrieron la crisis, pero igual piden en las oraciones por Exactamente, sí. En realidad, claro, ahí pide porque antes ella le cuenta a su empleada que tuvo una pesadilla con el ministro y le dice que soñó que el ministro pisaba una anguila eléctrica y que moría al lado de ella, estaba en la orilla y se moría el ministro. A partir de ese relato que le cuenta, de esa pesadilla que le está contando a su empleada, es que por eso esa noche reza por... Sí, aparte de ahí la relación entre la patrona y la empleada son durante muchos años, se llevan, ¿no? Muchos años. Pero no se ponen nivel prácticamente. Sí, exactamente. Sí, seguro. Cada una que intenta aplastarla y la otra no, intenta defenderse y bueno, Está un poco el tema de la relación de dependencia y también me parece que ahí está el fondo de los hijos, que son los que deciden la historia de la empleada, que son los que tienen plata, yo lo digo en el cuento varias veces, ¿no? Sí. El hijo mayor es el más pudiente y es el que en realidad le está pagando el salario a la empleada, ¿no? Y ahí también es una figura de autoridad, que está en el fondo de todo, ¿no? Claro. Porque él es el que está decidiendo que esa empleada, siga atendiendo a su madre, ¿no? En los efectos psicosomáticos de Mi jefe en mí, asistimos a una cuestión mucho más como orgánica de este personaje, este narrador,
que se siente directamente mal frente al jefe, se siente muy mal, y lo afecta hasta orgánicamente, ¿no? Sí. Pero el miedo por perder el empleo hace También. que banque todo. Banque todo, sí, sí. El miedo a perder el empleo y también hasta el respeto, tan simple como eso, el respeto a esa autoridad que es el jefe, lo hace padecer todos esos trastornos. Ahora también él quiere portarse bien frente al jefe, Por eso digo, se claro. porta horrible, es espantoso, Claro. porque Sí, sí. hace cualquier cosa. No puede evitarlo, Sí. claro, no puede evitar lo que está pasando. Él lo repite como 20 veces en todo el cuento, Sí, ¿no? sí. Es decir, Pero suda, todo, sí, sí. disculpe, todo, cualquier cosa, Sí, está sí, todo sí. encima del jefe. Sí, se le giran los ojos, bueno, lagrimea, después sufre hasta mutaciones en el cuerpo, aparece disfrazado también, es como, son todos efectos, y además se lo repite, no puede acusarme de nada porque yo esto no puedo controlarlo, le dijo. Claro. Es como también el Claro, juego. en un momento el narrador de este cuento de los efectos psicosomáticos de mi jefe en mí, en realidad este libro de cuentos pega bárbaro con esta semana que le dedicamos a Beckett, Samuel Beckett, porque realmente Sí. Beckett también le gustaría esto, estoy seguro. Dice: mira mis ojos, giran como planetas sobre sí mismos. Este es el siguiente trastorno psicosomático que experimento ante su presencia después del mareo. Ni me toque ni me hable. Una contorsión automática agita los músculos extrínsecos de mis ojos hasta el calambre. ¿Cómo cambia mi humor de repente? Me parece que tengo salientes sus puntas 2 conos enfermizos en el lugar de mi córnea. Este es el síntoma previo a la expresión de mis ojos. Y usted ni se da cuenta. Un calambre espantoso crece alrededor de los músculos que rodean los párpados. Si acaricia sus ojos, los va a sentir sanos y quietos, sin contorsiones, como si estuvieran cómodos sobre su córnea, tan oblicua. Los míos, en cambio, ay, ya ni lo siento, no distingo ni una luz. Seguro. Y sigue, ¿no? Esto sigue, Sí, por supuesto. sigue. Sí. Y cuando dice que va a estallar, uno le cree, ¿no? Sí, claro, sí, le explotan los ojos, ¿no? Sí. Es más, uso onomatopeyas, ¿no? Para un poco para expresar esa explosión, ¿no? También hay todo un dibujo de lo que es el jefe, ¿no? A partir de lo que dice el empleado, Sí. el empleado hace varias referencias a las reacciones del jefe ante lo que está pasando. Igual ¿no? el empleado es de tan servil, es pesado, digamos, ¿no? Porque Sí, claro. es pesado y aparte encima Sí. es repugnante las cosas que le pasan. Por supuesto, Entonces, claro. el jefe... Sí cae en la repugnancia, Sí, seguro. Sí, cae en la repugnancia. Y además todo el tiempo esa justaposición es el absurdo de los efectos que está sufriendo y al mismo tiempo la culpa o la referencia al tema laboral, ¿no? Pues le dice, yo ahora sigo con esta mutación, pero ahora sigo con el informe que estaba preparando. Sí. Le promete que no se va a atrasar más. Seguro. Porque aparte se atrasa. Se atrasa, claro. Y termina diciendo, aparte del cuento, termina con esta frase, voy a recuperar el tiempo perdido, ¿no? Sí. Le voy a probar que puedo hacerlo. Claro, en el fondo, es decir, el tipo sufre y padece 10.000 trastornos, pero lo que le importa, lo que le termina importando es el recuperar el tiempo perdido, ¿no? Bueno, No atrasarse. el protagonista, no solamente se va descomponiendo orgánicamente, sino que el propio discurso de él se También. va repitiendo y se va Sí. También. entrecortando, se llena de puntos suspensivos, Sí. de Sí, agitaciones, pausas, todo el ¿no? tiempo. Y lo que le pide, él le dice que va a venir el equilibrio, que va a volver al equilibrio. Va a volver, claro, sí, y sí. que ahí va a poder cumplir con todas Sí, las tareas. sí. O sea, sí. En realidad el cuento termina un poco, el empleado termina recuperando un poco, ¿no? Yo al menos intenté expresar eso, ¿no? Que termina recuperando un poco el equilibrio, ¿no? Él dice en un momento que puede caminar otra vez, puede ver otra vez. Sí, mire, puede estar tranquilo, voy a recuperar el tiempo perdido, director, mire, vuelvo a trabajar. Claro. Pero es un desastre el tipo. Sí, Después, en el tribunal, quizás es el más fantástico de todos, aunque en cada uno de estos cuentos hay algo, hay una experiencia anterior, ¿no? Una experiencia real, ¿no? Seguro. O sea, en este cuento de los efectos psicosomáticos estaba, ¿no? Sí. De alguna forma, por más que estaba súper exagerado, es la idea de estar frente a la jerarquía, ¿no? Seguro, claro, son los efectos. Eso que decís a partir de la experiencia real, creo que lo que intenté un poco expresar es esa posición de la autoridad y el respeto y también la vivencia de una situación incontrolable, ¿no? ¿Qué hacemos ante eso? Es como por ejemplo, cuando Gregorio aparece transformado en insecto delante del padre, ¿no? Es tipo,
me pasó esto, no puedo evitarlo, es un poco la misma situación, ¿no? Claro, y él quiere igual tratar de cumplir. Es lo mismo, ¿no? Me expliqué, no sé si me expliqué, es decir, la idea, ¿verdad? La autoridad, el respeto y también algo que es incontrolable. No, y es la idea de que el respeto tan grande a la autoridad hace que vos te disminuyas, ¿no? El protagonista se disminuye y llega a la descomposición orgánica por mantener ese respeto. Seguro, exactamente. Claro, pese a lo que está pasando, pese a que Gregorio está transformándose todo, pese a que esta persona está transformada y sufriendo mil mutaciones, está el intento desesperado yo digo que hay una cuestión real porque, por ejemplo, en el primero, cuando el jefe lo obliga a vestirse o a disfrazarse de esa cosa tan espantosa que no sabemos qué es, está la idea de la gente que tiene que disfrazarse para laburar, ¿no? También, claro, que es real, está en la base, por eso digo, lo de McDonald's, lo que sea, que tienen que... Lo que sea, cuántas veces, claro, por ahí personas disfrazadas de cualquier cosa. Éramos tan pobres, como decía Almeida, ¿no? Y había que hacer, éramos tan pobres. Y después en el tribunal lo que yo quería contar era que es un grupo de mujeres que va a ser una selección de personal. Seguro, sí. Y les hacen estar a todas desnudas. Se les obliga a estar todas desnudas. Claro, es esta compañía de la cual hablamos hoy que van a elegir a una empleada y les obligan a aparecer desnudas, ¿no? Delante de un tribunal que son también mujeres, ¿no? Y bueno, y ahí ahí no hay una cuestión sexual, sino que hay una cuestión de la jerarquía que se ríe de los cuerpos de cada una de ellas, exactamente, ¿no? Señalando todo. Sí, claro, o sea, en realidad se presenta como una situación muy seria o hay todo un reglamento que hay que respetar, pero a la hora de cumplir ese reglamento, cuando ocurre la estancia de selección de personal, es un disparate las cosas que ocurren, ¿no? Se ríen de las empleadas, bueno, es un chiste, ¿no? Todos los comentarios que hacen sobre el cuerpo, aparte, ¿no? Porque no hay otra cosa de la cual observan, solamente observan. Y ellas se tienen que bancar todo para ver si una de ellas logra entrar en el empleo. Sí. Bueno, Germán Di Pierro escribió Aparato Reproductor. Quiero decir que también antes había editado historias de personas que lloraron delante de cuadros. Aquí dice que usted es escritor, Germán Di Pierro, profesor de literatura y que tiene un yate. Sí, exactamente. No, eso en realidad Bueno, pero puede ser, ¿no? Eso es parte de su vida privada. Es mentira. Germán, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ...25 años de democracia. El pasado lunes 19 se llevó a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos un acto celebratorio de los 25 años del retorno a la democracia. En el mismo participaron los expresidentes de la República y el señor presidente don José Mujica, como así también el expresidente de la República Federativa de Brasil, José Sarney, y el hijo del expresidente de la República Argentina, Raúl Alfonsín. Radio Uruguay transmitirá esta noche a la hora 21 la segunda parte de la versión grabada del mismo. Prehistoria de Dino. Los inéditos de Gastón Charlo Dino y los gatos en 1965. Todos sus simples inhallables y su primer larga duración de 1970 y un bonus increíble, también por primera vez, Mateo y los malditos en 1965. Prehistoria de Dino, 3 discos en uno. Propuesto al último graffiti como mejor edición especial. Auspiciado por el FONAM, considerado un rescate histórico de gran valor por la revista Rolling Stone. Hay veces que te veo tan triste. Prehistoria de Dino, lujosa edición en las buenas disquerías del país. Pensando por ti. Actividades del Sodre en julio. Sábado 24 en el Auditorio Adela Reta, actuación de los Sodre con dirección del maestro David del Pino. Lunes 26 a las 18, Cine Arte del Sodre en el Auditorio Nelly Goitiño presenta Mi Bella Dama.
Este lunes, a partir de la hora 21, en Bancada Femenina, analizamos los últimos datos de empleo y desempleo divulgados por el Instituto Nacional de Estadísticas. La presencia en estudios de Susana Dalmás, legisladora del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores, y de Alma Fernández, responsable del Departamento de Género y Equidad del PIT-CNT. Bancada Femenina, con la conducción de Magela Camelo, en Radio Uruguay, con otra sensibilidad. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, en La Máquina de Pensar estamos recibiendo a Eduardo Pavlovsky, estamos hablando con Buenos Aires. ¿Cómo andás, Eduardo? Muy bien, muchas gracias por hablar. Eduardo Pavlovsky es autor, actor y médico psicoterapeuta. Entre sus obras destacan, tiene muchísimas obras: El señor Galíndez, Telaraña, Potestad, Paso de Dos, Rojos, Globos Rojos, en fin, la muerte de Marguerite Duras. Hay una que, por ejemplo, me llamó la atención, El señor Laforgue. Sí. ¿Tiene algo que ver con el poeta Laforgue? No. Y el señor Laforgue fue llevada a escena también en Porto Alegre, en Brasil, por Bueno, pero mi pregunta era si tenía algo, porque hay un escritor franco-uruguayo que era Jules Laforgue, y que justo ahora se están cumpliendo 150 años, y incluso hace 2 semanas hablamos durante toda la semana de Laforgue. Entonces me llamó la atención el apellido. No, nada que ver. Nada que ver, es como el señor Galíndez, digo, es un apellido y ya está. Exactamente. No. Galíndez es un nombre más popular, Laforgue es más de clase media. Sí. Pavlovsky, usted ha mencionado varias veces que que tuvo una relación muy intensa, muy especial con la obra de Samuel Beckett. Sí, muy intensa y conmocionante por la perspectiva de que no fue un autor que yo seguía intelectualmente. Calcule usted, yo me recibí de médico a los 22 años y poco tenía de cultura teatral, había leído, pero Beckett me llegó de visión de la obra tal vez más importante de los últimos 50 años, por ser corto, que fue Esperando a Godot, del mismo Beckett. Cuando yo vi Esperando a Godot, me di cuenta que comprendía la angustia o ciertas preguntas que me hacía yo a la mañana al levantarme, que no tenían que ver con mi Edipo, ni con papá, ni mamá, sino que tenían que ver más con el malestar existencial. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Para qué vivo? ¿Qué sentido tiene esto? Los gestos cotidianos. ¿A dónde vamos? ¿Quién soy? ¿Quién es Dios? En fin, preguntas que aparecen radiográficamente colocadas en Esperando a Godot, con la maravilla de que ninguno de los personajes es un personaje triste, sino que más bien tiene ribetes cómicos la obra. Claro. Ahí hay una deuda que también tenía Beckett, o que le gustaba mucho, con Buster Keaton, con los hermanos Marx. Claro, le gustaba mucho ese tipo de cómicos, que hizo esa película con Keaton, y tenía mucho la sensación del movimiento payasesco de los personajes. Pero naturalmente que son payasos que están siempre esperando, y no solamente en la obra, sino también en extraordinarias novelas que se han leído poco, como Mercier
Cambié, que son dos muchachos jóvenes que tienen una bicicleta, que salen, pero nunca saben dónde van, no tiene sentido ir a ningún lado. Entonces le pregunta a la policía dónde va, no sabemos realmente. La policía se inquieta de la incertidumbre casi oceánica, humana, que estos personajes expresan en Mercier y Cambié, que fue el preludio del premio Nobel, porque fue anterior a Esperando a Godot. Pero después hay otra cantidad de novelas como Murphy, Malón muere, El innombrable, Molloy, como es, El despoblador. Ahora, Pavlovsky, usted vio, digamos, Esperando a Godot, lo impactó por ese tema de la espera existencial, que no, hubo un escritor argentino, yo comentaba, que no tiene nada que ver con Beckett, pero que se llamaba Antonio Di Benedetto, y que en Sama, él la dedica la novela Sama, a las víctimas de la espera. Y de alguna forma todos somos víctimas. Antonio Di Benedetto debe haber sido el mendocino, ¿no? Sí. Sí, es que me hizo mucho daño la dictadura. No, digo, pero que con esa epígrafe, resume perfectamente Esperando a Godot, digo, las víctimas de la espera, ¿no? Y en parte somos todos nosotros que siempre estamos en algunos tiempos esperando o hablando de, yo qué sé, del tiempo o cosas que no conducen a nada, que son para llenar el tiempo. Mire, cuando se estrenó Esperando a Godot en Alemania, hubo muy poco repercusión, la crítica no la entendía, el público no iba, y Beckett recibió una invitación de una cárcel en California para llevarla, y la llevó a la cárcel de San Quintín y la llevó a un escenario de 1000 presos, un teatro muy grande que había en San Quintín, y se maravilló de que todos los presos no hacían preguntas intelectuales o existenciales en Alemania, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Lo que se preocupaban era que por primera vez veían encarnada dramáticamente la espera de la salida, que ellos pasaban su vida esperando. Así que no es una obra, suena una obra para hiperintelectuales, pero también puede ser una obra que sea comprendida en muchísimos niveles. Él se resistía mucho a que se hablara de símbolos en su teatro, y él decía que simplemente son los dos personajes que él imaginó que están esperando, e incluso aparecen otros dos personajes más que le preguntan por qué aparecen, y dice, y yo no sé por qué aparecen, será porque para entretener un poco, me estaba aburriendo. Sí, que son Vladimir y Estragón, que son los principales. Sí. Después Pozzo y Lucky. Y después están Pozzo y Lucky, son los que pasan. Uno de ellos es ciego, y el otro lo lleva por todos lados. Y sí, la pregunta fundamental que le hacían a Beckett era si Godot era Dios. Y decía, mire, yo no lo pensé, realmente lo escribí. Ahora, si alguno lo ve como Dios, yo no le diría que no es. Lo que pasa es que yo no lo escribí pensando en Dios. Claro, sí. Incluso llega a decir, si yo hubiera sabido quién es Godot, no la escribo. Claro, así es. Pero tenemos un dramaturgo que nos ha legado una literatura dramática que ha influido mucho también en la literatura dramática de muchos autores posteriores, y que ha dejado una impronta cultural muy importante en el siglo anterior, como un dramaturgo de excepción. Muchos lo estudian casi semánticamente, muy detalladamente, y otros no, lo ven como el Guernica de Picasso,
lo sienten. Lo disfrutan y ya está. Lo disfrutan, sí. Aquí tengo una, a ver, le voy a leer, Pavlovsky, le voy a leer una frase de un crítico que dice, apuntó que Beckett llevó a cabo una imposibilidad teórica, ¿no? Con Esperando a Godot. Un drama en el que nada ocurre y que sin embargo mantiene al espectador pegado a la silla. Y lo que es más, dado que el segundo acto no es prácticamente más que un remedio del primero, Beckett ha escrito un drama en el que por 2 veces no ocurre nada. Sí, es así. Es verdad, ocurren pequeñas modificaciones en el segundo, pero el sentido es el mismo. Y el sentido también es la pérdida del sentido de la vida, porque estos personajes no tienen un sentido. Si bien todos nosotros decimos tener un sentido, el gran sentido de la vida medio lo desconocemos, a no ser que seamos profundamente religiosos. Claro, un arma para darle sentido a ir al cielo o a donde fuera, a la vida después de la muerte. Exacto. En este caso, por eso, quizás también nosotros, un reflejo de nosotros, por eso estos personajes llenan el tiempo con muchas juegos de palabras, y están como hablando sin contenido, aparentemente. Sí, le digo que es sin contenido aparentemente, pero si realmente uno se mete en un bar, y digo en un bar tomando no la clase intelectual, que siempre tiene algo para decir, sino y oye hablar, es increíble la cantidad de cosas sin sentido que se dicen en una mesa de café, que uno no le responde al otro, el otro suspira, el otro viene, el otro va, pero no hay una dirección que tenga un sentido hacia algún lugar que dé más claridad. A veces son casi monólogos sucesivos. Exactamente. Y en su teatro, Pavlovsky, ¿cómo se refleja esta pasión que tiene por Beckett? Bueno, se refleja, ahí es una cosa también le diría emocional. Se refleja como me llega a él una época muy importante de mi vida, que es el momento que yo me recibo de médico y empiezo a leer un tipo de teatro que en Europa se llama teatro de vanguardia, que era él, Beckett, Adamov, Ionesco, después fue Pinter en Inglaterra, que tenían una misma marca, que era una marca beckettiana, donde no era el sentido de la frase hecha para hacer la réplica hecha, la contrarréplica hecha, y entonces se arma una obra de teatro. No, era solamente frases, como dice Pinter, un personaje no escribe y me va llevando, ya no sé si es mío, pero me lleva por costados, por raros, y yo lo dejo ir, después vuelve otro, y parece desordenado y caótico, pero las obras no son desordenadas y caóticas. No, para nada. Tienen un sentido. Sí. Tienen un sentido. Y bueno, y Pinter tenía hasta hace poco, era el gran escritor inglés para mí. Sí, incluso hay en internet, pude verla esta semana, una entrevista a Harold Pinter sobre Samuel Beckett, porque Pinter en un momento estuvo actuando en la obra La Última Cinta, o la cinta de Krapp, en la cual hay un personaje que es Krapp y que está escuchando cintas grabadas por él mismo hace 30 años, y lo que hace es escucharlas, es una forma de un monólogo, pero escuchando esas cintas. Así es, Pinter era además un gran actor, además de un gran autor. Trabajó mucho en teatro, y después tuvo al principio tuvo una especie de anomia política en su primer manifestación teatral, cuando fue conocido en sus primeras obras, pero después tuvo un compromiso político cada vez más grande hasta su muerte, en contra del imperialismo, en contra del hambre y la miseria, en contra de la invasión a Irak, en contra de Bush, en contra del imperialismo en acción y la manera con que matan y saquean a las víctimas
sin ningún sentido, o con un sentido de riqueza, de tomar el petróleo o los bienes naturales del país, pero nadie habla de lo que han roto de Irak como cultura excepcional. Pavlovsky, le voy a hacer una pregunta, la última, porque esta semana hemos estado hablando con varios sobre Beckett, ¿no? Usted, de última, es casi el último de esta semana, y me gustaría pedirle la opinión sobre una obra de teatro del cual no hablamos demasiado, que es Final de Partida o Fin de Partida. ¿Qué le pareció esa obra? No, me parece excepcional. Acá la hizo, hasta Halcón lo hizo. Ah, mirá, Halcón. No, es una obra excepcional, muy compleja, pero sin lugar a dudas que revela toda una dramaturgia donde están los padres metidos en tacho de basura. En tacho de basura. Donde hay un personaje que hacía aquí, un actor muy bueno llamado Roca, que es el que conversaba con el actor principal, y la relación entre los hijos y el padre, en fin, y toda ese clima, casi le diría musical, que tiene el teatro de Beckett, porque si se lee Mercier y Cabré, hasta las novelas más indescriptibles, como es El Innombrable. He tenido la suerte de ver en Nueva York en 1988 un actor inglés que se llama McGovern, que era muy amigo de Beckett, que él le pidió si podía llevar El Innombrable, que es intraducible, claro, digo, por la compleja que es, al escenario de Nueva York, uno de los principales. Y fue por 15 días, pero tuvo un éxito increíble, increíble, y eran pedazos de cosas, y un hombre solo parecido a Beckett, hablando en el medio del escenario, temas que tenían que ver con la vida, la muerte, la desesperación, la alegría, el amor, sobre los grandes misterios que hay, los grandes goces que nos da esta vida. Y lo gracioso del caso, como anécdota parcial, es que fue en Lincoln Center, eso estaba. Y entonces fue tal el éxito que le preguntaron a Beckett, a Vancouver, ¿por qué no se queda otros 15 días y le damos $30,000? Porque usted no tiene el éxito que tiene, es increíble, y hace todos los días esto. Le adelantamos para que se quede. Y él contestó, no puedo, porque mañana me encuentro en Irlanda para tomar cerveza con mis amigos. Es decir, tuve el tiempo limitado de la abstenencia. Está muy bien, muy bien. Eduardo Pavlovsky, te doy las gracias por aquí, desde Uruguay, desde Montevideo, por haber acercado tu opinión y habernos iluminado un poco más sobre la obra de Samuel Beckett. Y de todos modos quiero decir además que hay un conjunto uruguayo que se me está escapando el nombre, que ha dado obras mías y que respeto mucho, porque he visto Galíndez, he visto Telaraña, en fin, y que merecen mi respeto. Y yo los respeto mucho, y ahí va a haber las obras ahí. Muy bien, un abrazo te mando. Un abrazo, hasta luego. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En República FAP llamamos a gente como Laura. Hola. Doctora en una mutualista, para informarla. Sí, rápido, decime. Cada uno da lo que recibe. Ajá, ¿y cómo es? A ver. Luego recibe lo que da. ¿Pero no hay otros costos? Nada es más simple. No hay otra norma. ¿Y la plata sigue siendo mía? Nada se pierde, todo se transforma. Hablemos. Con tu compromiso más el nuestro, vas a lograr la mejor jubilación. República AFAP. Más rentabilidad. República AFAP. Gana un país. Este viernes en Radio Uruguay.
Contactamos con Maldonado. Allí, Educadores por la Paz adelantan nuevas informaciones sobre la desaparición del maestro Julio Castro. De 10 a 12. ¿Cómo nos cambió el Mundial? Una aproximación antropológica y sociológica con Florencia Facio y Rafael Baice. De 10 a 12. Desde Argentina, el director de Paco, Diego Rafecas, y un estreno esperado. De 10 a 12. Y en estudios, Mónica Navarro presenta su nuevo disco, Perra. De 10 a 12. Desde el corazón de la ciudad vieja, donde late Radio Uruguay, con María Inés Ovaldía y Federico Jurkovich. Periodismo con otro aire. Juventudes Musicales del Uruguay y el Ballet Juvenil de Montevideo, dirigido por María Inés Camus, presentan el divertido espectáculo Don Quijote. Las funciones se llevarán a cabo en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, 18 de julio 930, todos los domingos a las 11 de la mañana. En julio, 11, 18 y 25. Y en agosto, los domingos 1, 8 y 15. Público en general, 120 pesos. Niños hasta 12 años, 80 pesos. Socios de Juventudes Musicales, entrada libre. Auspician Ministerio de Educación y Cultura, Sodre, Intendencia Municipal de Montevideo. Apoyan a Gadu y Sudey. Organiza Juventudes Musicales del Uruguay. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, aquí en La Máquina de Pensar, en este último bloque y en este último día de la semana dedicada a Samuel Beckett, les damos la bienvenida a Roger Mirza. ¿Cómo andas, Roger? ¿Cómo te va? Roger Mirza, ustedes lo conocen, es un crítico, es docente, es un especialista en el teatro uruguayo. Y Roger, te quiero leer solamente este fragmento de Esperando a Godot. Vladimiro dice: lo evidente es que el tiempo en estas condiciones pasa muy despacio y nos lleva a llenarlo con acciones que, ¿cómo diría?, a primera vista pueden parecer razonables y a las cuales estamos acostumbrados. Pero me dirás que es para impedir que nuestra razón se nuble, de acuerdo, pero he aquí lo que me pregunto a veces. ¿No andas ya errante en la continua noche de los grandes abismos? ¿Sigues mi razonamiento? Y Estrabón le dice: todos nacemos locos, algunos siguen siéndolo. Ese es Samuel Beckett tratando de llenar el tiempo con acciones que parecen razonables y no lo son como absurdas. Sí, justamente. Creo que tanto Beckett como Ionesco marcan un poco esa especie de desencanto general frente a las expectativas y a la esperanza y a la creencia de una cultura que acababa de conocer la Segunda Guerra Mundial y que produjo entre muchísimos escritores y particularmente en lo que se ha llamado el teatro del absurdo una especie de escepticismo total, ¿verdad? Es decir, Camus, que es un poco el antecedente de todo eso, habla del absurdo de la existencia, que es la existencia sin finalidad, las acciones sin finalidad, la vida sin finalidad, la ausencia de deseos, es una especie de opacamiento del deseo. Entonces, el lenguaje, indiferentes, se quedan como indiferentes también. Claro, más fuerte que indiferentes. Han perdido toda capacidad de amar, de relacionarse de manera creativa, entonces se convierten en autómatas, en repetidores. El lenguaje se vacía de sentido, el lenguaje es puramente mecánico. Siguen hablando porque son seres que usan el lenguaje, pero es un lenguaje que justamente por habilísimos manejos del lenguaje, tanto en Beckett como en Ionesco, aparece como absurdo también, porque hay como un desfasaje entre la situación que viven los personajes y lo que dicen. Son dos vagabundos, por ejemplo, en Esperando a Godot, y después aparecen otros dos y hablan entre sí, están en medio de una carretera y en medio de la nada, y sus acciones además son como sin sentido, porque intentan incluso reaccionar y intentan matarse y también fracasan, intentan ahorcarse, fracasan.
hay uno que usa el sombrero como la máquina de pensar, y eso no es ninguna alusión a la radio, y que solo le sirve para decir una tras de otra las palabras a toda velocidad, como si desencadenara una máquina que es un autómata, no es una máquina de pensar en realidad, sí, todo irónico, ¿no? Y es de una enorme eficacia Beckett en ese sentido, porque el modelo de él es muy carnal, que son el music hall, donde generalmente hay dos actores, uno práctico y el otro idealista, uno bobo y el otro inteligente, uno sometido, el otro dominante, como Laurel Hardy, por ejemplo, como Abbott y Costello. Sí, como el gordo y el flaco, o la figura del clown, claro, al lado, ¿no? Esa dupla él la aprovecha muy bien, pero no para provocar simplemente la risa, sino más bien como para desconcertar al espectador, porque uno se ríe como a pesar suyo con las obras de él. Sí, yo comentaba aquí que en final de partida hay una frase terrible que más o menos dice así, dice que no hay nada más cómico que la desgracia humana. Sí. Y uno le parece que estaba una frase muy dura, pero a lo largo de la obra uno empieza a reírse de las desgracias de estos personajes, ¿no? Que es ciego, paralítico, que además no se puede sentar. Deteriorando, ¿no? Porque también aparece físicamente, no solamente en el lenguaje o en las situaciones. Hay un comentario de Estlin que dice que el teatro anterior al teatro del absurdo le planteaba al espectador la curiosidad por qué va a pasar. Claro. Y por lo tanto el encadenamiento de acciones iba despertando el interés del espectador y la expectativa. Mientras que en el teatro de Beckett, más bien el espectador se pregunta ¿qué pasa? No qué va a pasar, sino ¿qué sentido tiene esto que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, se ha hablado mucho también de eso, hay como una inmovilidad, ¿no? Se dice, por ejemplo, que Esperando a Godot es la obra de la espera. La espera de no se sabe qué, porque Godot, claro, por la raíz etimológica en inglés, alude a un dios, pero que nunca viene, que no se sabe tampoco si es o no es, y que termina al final como una especie de otra locura posible de esos dos personajes, porque visten como vagabundos, conversan como si fueran vagabundos, están en medio de un cruce de caminos y un árbol seco atrás. Es una desolación total, ¿no? Hay también una frase que cierra el primer acto y el segundo, que es que uno de ellos dos dice, bueno, vámonos, y lo que hacen es quedarse quietos, y ve que dice, se quedan quietos, y baja el telón, o sea, vámonos, pero no se mueven. Roger, vos sos el primero, me parece, por lo que te estuve escuchando ahora, en vincular este teatro absurdo con la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que en la Segunda Guerra Mundial la humanidad y los intelectuales asistieron al descubrimiento. Una hecatombe formidable, Auschwitz, como nunca existió. Y no, después de Auschwitz, que no se podía hacer poesía. Claro, la famosa frase de Adorno. ¿Cómo escribir poesía después de Auschwitz? ¿Y sabés qué contesta Levin, que sufrió los campos de concentración? ¿Cómo no escribir después de Auschwitz? Que es como una especie de respuesta militante, hay que dar testimonio. Claro. Y creo que, no soy el primero, te puedo asegurar que Estlin, por ejemplo, que es un famoso crítico francés que tiene un volumen enorme sobre el teatro del absurdo, lo señala. Señala que la primera vanguardia, en la vanguardia llamada histórica, que nace alrededor a fines de la segunda década del siglo XX, es de alguna manera también una respuesta y una reacción frente a la Primera Guerra Mundial. Y lo que sería la segunda vanguardia, o el teatro del absurdo, en el caso del teatro, es justamente una respuesta a la Segunda Guerra Mundial, y las fechas están clarísimas. Los primeros espectáculos provocación que ya están anunciando todo el movimiento vanguardia en el teatro ocurren justamente con los que se negaron a ir a la guerra o se fueron al exilio, a Zúrich en Suiza, ¿no? En algún país neutral, y allí empiezan los espectáculos provocación, y después se trasladan a París después de la guerra y siguen. Y pasa lo mismo con Beckett y con Ionesco. El estreno de Esperando a Godot es en el 53. Y hasta tal punto está reflejando una situación que son 400 representaciones seguidas, con una obra que rompía todas las convenciones anteriores. Y sin embargo, no paró, 400 representaciones, es un éxito sin precedentes, ¿sabes? Claro. Ahora habla de un buen dramaturgo, pero también de esto que estamos tratando de explicar, de este teatro en el cual no ocurre nada, que generalmente en el teatro tiene que ocurrir, ¿no? El motor del drama. Sí, viene la palabra drama, que es acción. Y aquí lo que hay es como una especie de antiteatro. Bueno,
Ionesco le llamó a su primera pieza, la cantante calva, antipieza, porque la voluntad de romper, es decir, si la cultura occidental, la ciencia, la tecnología occidental condujo a estos horrores de la Segunda Guerra, entonces hay que rechazar la cultura occidental y sus convenciones y todos las lecciones que nos da. Entonces, si hay que hacer teatro, hay que hacer un antiteatro. La novela es una antinovela, es sí, porque esa es la única forma, la forma negativa, que podía haber de dar testimonio de la situación de angustia y de rechazo a lo que había sido esa cultura. Roger, ¿sabés que una oyente ahora, Gabriela Martínez de La Coronilla, nos pide que te preguntemos sobre la obra Hechos Consumados, qué relación le encuentra a esa obra con Samuel Beckett? Bueno, por supuesto que el modelo tiene que ver con Samuel Beckett. Esa obra, un chileno... No la conozco, esa obra de Hechos Consumados. Es de un chileno, ahora no me viene el nombre, pero es muy buena. La dieron acá en Montevideo, en el Teatro de la Alianza Francesa, si no recuerdo mal, y plantea justamente el encuentro entre dos pobres vagabundos, clochard, podríamos decir en francés, pero... Bichicome, un hombre, a diferencia de Beckett, aquí es un hombre y una mujer en Hechos Consumados. Y realmente la sensación de desgracia humana, de extremo de la miseria, de pobreza, solamente que yo diría que en Radrigán, ya me vino el nombre, Juan Radrigán, en Radrigán todavía hay restos de emociones humanas, de afecto, mientras que estos personajes de Beckett están totalmente desafectivizados, son personajes incapaces de sentir emociones, salvo en todo caso una relación de sometimiento y de poder, ¿no? Claro. Como con los otros dos personajes que vienen después en Esperando Godot. O en Final de Partida, que es un sirviente y un patrón, ¿no? También, ese es el modelo de amo y servidor, ¿no? De Hegel, que ahí aparece. Pero es distinto en Hechos Consumados, porque en Hechos Consumados hay más denuncia social, digamos, aunque los personajes ya al final están desestructurados totalmente. Entonces ya de la denuncia social se pasa fácilmente a la angustia metafísica, a la ausencia de sentido de la vida, una cosa así. Roger, y en tu papel, digamos... La deshumanización. La deshumanización. En un momento, en Final de Partida, el patrón le dice, pero si no me haces caso, ¿por qué no me matas? Entonces, y él le dice, es que no sé la combinación de la despensa. Es brutal. Es impresionante. Tengo todo y me hacía reír y es terrible. Roger, te iba a preguntar por la relación, así tipo en un minuto, de Beckett con el teatro uruguayo, porque yo lo veo más bien el teatro uruguayo, me parece que el que se dio más era más brechtiano, más de Brecht, no de Beckett. Bueno, justamente serían como dos vertientes opuestas. Mira, el primer Beckett que se hizo en Montevideo y por lo tanto en Uruguay, porque no hay en el resto del país otro, es Esperando Godot en 1961, dirigido por Alfredo de la Peña. Alfredo de la Peña, digamos que en ese año estrena una adaptación en el Teatro Nuevo Circular de Esperando Godot. Y después también Nerio Gaetini ha hecho algunas obras, pero de Ionesco, no de Beckett. Y esa vertiente, y Beckett y Ionesco, se opone a la de Brecht, porque Brecht hace un teatro de tipo militante, de tipo social, reflexivo, ese famoso distanciamiento, pero al mismo tiempo es un teatro de denuncia, que busca marcar cuáles son las contradicciones de la sociedad y a qué fuerzas sociales y económicas está sometido el hombre, pero no denunciándolas de forma directa, sino más bien obligando al espectador a descubrir, a partir de la sucesión de acciones que allí aparecen, cuáles son las leyes, digamos, sociales ocultas, las leyes del dominio de los poderosos sobre los más débiles. Pero fíjate qué distinto, porque apela a la reflexión, apela a la posibilidad de mejorar, a que el espectador reaccione, se despierte, digamos, y tome conciencia para quizás mejorar esa condición. Mientras que Beckett no, es un desesperado. Él simplemente muestra, bueno, eso último que ustedes ven, ese resto de humanidad que hay en estos seres, eso es la condición humana. Y no hay ninguna esperanza histórica. Mientras que en Brecht sí,